Buenas noches, bienvenidos a una edición más de La Danza de la Vida, su programa que recibe patrocinio de el restaurante El Rincón Bistro, La Viquina y Espacio Educativo y Cultural Ser. Esta noche tendremos un viaje alrededor de la danza porque ha sido parte fundamental de su vida. Ella es la maestra Reina Pérez, ensayadora, maestra en la Compañía Nacional de Danza y también directora en la compañía Ardentia. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, mucho gusto de estar contigo. El gusto es nuestro y bueno, iremos de la mano llevando al público a esta historia que tiene mucho color, mucha forma, pero creo que siempre acompañada de la niña Reina Pérez, que en su momento hasta hoy día produce dentro de la compañía grandes obras, lindas obras que tienen que ver con la juventud y con la niñez. Iremos llevando al público a través de esta historia. Maestra, hay cosas en la vida, uno tiene una niñez, una juventud que siempre se van marcando, que siempre nos van acompañando y que hoy por hoy pueden ser parte fundamental de nuestra personalidad. Al día de hoy, ¿qué características de esa niña están muy presentes? Algunas se pierden, pero otras permanecen. ¿Qué características hay en mí? Pues el juego y poder seguir siendo esa niña que tanto disfrutó la danza cuando la conocí y que me enseñó caminos diversos, pero es como el juego, simplemente el juego y el disfrute por esta danza. Bien, ahora tenemos que dentro de esto, cuando somos niños, hay una frase muy típica que se escucha muy frecuentemente, que es recordar es vivir. Yo le preguntaría, ¿recordar es vivir o vivir es recordar lo aprendido, lo experimentado? Pues son las dos cosas a la vez, porque lo vivido te hace recordar y el recordar te hace vivir a la vez, ¿no? Sí. Entonces es como un círculo que se nutre uno con otro y esta niñez me ha motivado a seguir haciendo cosas para niños, ¿no? Sí. Y luego principalmente yo empecé a hacer obras para niños porque yo quería que mis hijos vieran esa oportunidad, aunque eran varones, que tuvieran esta oportunidad de conocer el escenario como yo lo conocí y como yo lo descubrí. Sí, entonces, sí. Yo creo que es retroalimentativo. Recordar es vivir y ese vivir me hace recordar. Así lo percibo y lo veo. O sea que ahora estas obras que se presentan en esta compañía de jóvenes y de niños, Ardentia, además, bueno, obviamente formada por jóvenes profesionales, sí, que tienen una formación contemporánea, neoclásica, incluso teatral, pero usted así se acerca en su momento al teatro. ¿Cómo surge, maestra? Compártanos cómo fue esta parte de recordar es vivir y vivir lo experimentado es recordarlo. Fue muy curioso cuando yo empecé en la Academia de la Danza desde los 8 años, tuve el privilegio de que me escogieran y que nos llevaran a la ópera. Y éramos los Cupidos, pero entonces ahí descubrí la música, el teatro y la danza. Y esto a mí realmente me llenó en todos los sentidos. Sí. Y me motivó a seguir descubriendo esta escena teatral. Sí. Por otro lado, mi padre era actor y como que esta espinita de yo verlo actuar me motivaba mucho. O sea, cuando a mí mi mamá me llevaba al cine y yo veía a mi papá actuar y lo mataban, yo decía, mamá, es que no quiero que se muera. Yo era muy pequeña, pero entonces todas estas cosas fueron muchos momentos. Mi papá nos llevaba a veces a sus locaciones, una película que hizo el que se llamaba El Dorado de Pancho Villa, donde yo lo veía actuar. Realmente era impactante ver todas estas emociones. Sí. Pero yo decía, pero este no es mi camino, a mí mi camino es como la danza, y entonces poder explotar pues, como todo esto que yo tuve esa facilidad o que estuve rodeada,
de esta ópera, de esta música de bellas artes inmensa a los 8 años, pero Sí. por otro lado veía a mi papá actuar en el cine y nos llevaba a veces a sus reuniones con el Indio Fernández, con Luis Aguilar. Entonces era algo que yo decía, qué maravilloso es Sí, este qué mundo. mundo, sí. Entonces, esto, o sea, yo veo a las películas de mi papá, que hace poco vimos una que me mandó mi hermano y se las mando a mis hijos, y ellos, yo veo a mi papá y me recuerdo cuando yo le decía a mi mamá, no quiero que se muera, no quiero que se muera, pero claro que no está muerto, está dentro de nosotros y de Sí, todas sus películas y de todas las cuestiones que hace. Y mis hijos las ven, mis sobrinos las ven, mis sí, hermanos obviamente disfrutamos de estos charros mexicanos, que era la época de esa época que me tocó como vivir. sí. Pero esto me hace como, me llena como de muchas cosas y de muchas vivencias para yo meterme en esta área, ¿no? Lo cual complementa perfectamente lo que acaba de mencionar hace un rato. Recordar es volver a vivir. Sí, Claro, claro, es la suma de claro, ambos, por claro. supuesto. Qué maravilloso poder crecer en ese entorno. Qué maravilloso porque forma hoy por hoy una realidad y aún que acaba de decir que su padre vive dentro de usted, también Claro, probablemente vive a través de su hacer, ¿no? Porque está claro. presente. Claro, los dos, o sea, aunque mi padre fue una combinación muy chistosa. Mi Sí, padre fue militar a la vez y en esa época los militares hacían todas las cuestiones de caballos, pero sí, mi padre, como era muy atractivo físicamente, entonces empezó a hacer roles, ¿no? Desde joven. sí. Pero la generala, aunque mi mamá no era la generala, pero la generala era mi mamá y era la estricta. Entonces era la que llevaba la batuta. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando danza que le digo, ¿sabes qué? Ya no quiero terminar, ya estoy harta, todos los días no tengo sábados, no tengo domingos, quiero ya, ya no quiero seguir. Y entonces así muy claro me dice, lo que se empieza, se termina, señorita. No hubo más nada, o sea, ella era la generala y el otro señor era el que me aportaba como toda la sensibilidad y el disfrute y la otra me daba la línea recta pues a seguir, ¿no? Qué curioso, qué curioso. Muy curioso, muy curioso. Qué curioso. Una pareja extraordinaria, no por ser mis padres, pero pienso que extraordinaria. Y un buen complemento, Claro que sí. ¿no? Ahí Claro. había. Maestro, lo acaba de decir ahorita y para allá íbamos. Usted estudia la carrera de biología en la UNAM, pero además la licenciatura la tiene dentro de la Academia de la Danza Mexicana. Dos carreras, una con una demanda física importante, que es la danza. Eh, Sé muy bien de primera mano lo que significa no tener un sábado, no tener un domingo, o no tener muchos de ellos. Y al mismo tiempo llevar una carrera, aun y que a lo mejor en tiempo fueran un poco desfasadas, porque bueno, la danza clásica se empieza mucho más tempranamente. Eh, ¿Cómo vivió ese tiempo, maestra, de tener tanto al mismo tiempo? Corriendo como el conejo de Alicia. Corría de un lado y corría para el otro lado, pero además al principio fue, obviamente mis hermanos, y yo vengo de la época de los 70s, Sí, yo absorbí toda esta cuestión de ser universitaria, como era también como muy importante el pertenecer a la gran alma mater. Mis hermanos fueron, uno arquitecto, el otro ingeniero, sí. jugaron en Cóndores, yo los apoyaba, íbamos a todos estos partidos, entonces el pertenecer a esta institución creo que para mí era como muy, muy importante. Importante. ¿Cómo se dio y qué carrera y por qué estudié biología? Pues realmente creo que la biología me escogió a mí afortunadamente, igual que la danza, te Ya, escogen. Yo estaba estudiando, yo no sabía ni qué estudiar, ni qué nada, estaba en la Academia de la Danza Mexicana. sí, Y en esa época nosotros hacíamos la preparatoria, dentro había como una preparatoria dentro de la Academia de la Danza. sí. Pero yo como quería ser universitaria, pues escogí el famoso CCH,
entonces donde el horario era corto y entonces podía yo correr a todas mis actividades. Obviamente me volvía loca, me aprendía las cosas de memoria, pasaba gracias a muchas de mis amigas, me iba a tomar mis cursos de verano a Pennsylvania Ballet y mis amigas me apuntaban en los trabajos que teníamos que hacer en equipo. Sí. Y agradezco tanto a esa época, pero fue de mucho correr y de mucha angustia. Yo, por ejemplo, cuando ya decidí estudiar en la universidad, excepto el primer semestre que no podías escoger horario, sí. Que tenías que ir de 7 a 2 de la tarde. Después lo que hacía era que me iba a CEU de 7 a 10 de la mañana, me iba, corría y hacía todas mis actividades de danza y luego regresaba a CEU de 7 a 10 de la noche. Obviamente, pues, reprobé muchas materias, pero lo que me enseñó la universidad y lo que es estar ahí es algo que yo no lo cambiaría por nada. Yeah. Todo se puede hacer. Ahora lo que veo, yo lo hice como muy rápido, ¿no? O sea, como cuando terminé y cuando decido irme a la URSS, yo justo termino la carrera de biología, no estoy titulada, soy pasante, pero fue justo. Ahora lo que yo veo es que los bailarines después, posteriormente, estudian otra carrera, pero es después. Yo como que todo lo hice al mismo tiempo. Al mismo tiempo y fue como muy, muy absorbente poder realizar las cosas. Sí. Pero las vivencias, o lo que yo aprendí dentro de la biología fue maravilloso. Y, por ejemplo, el famoso Antonio Lascano, no sé si has oído hablar de él. Claro que sí. Fue mi maestro de origen de la vida y era una de mis materias favoritas y predilectas. Sí. Me decía, ¿qué haces aquí? Porque lo que yo veía en el microscopio o lo que él decía, yo inmediatamente lo transportaba a las escenografías de danza o cuestiones que se me imaginaban. Todo era transportar todo este conocimiento que yo adquiría, lo transportaba allá. A la escena. De hecho, una de las primeras coreografías que yo hice ya con mi grupo, que no se llamaba Ardentía, era Grito Selvático y era como un canto a cuando yo estuve en la selva y los biólogos se reían de mí porque tenía que cruzar el río y me decían deja de bailar y cosas así muy padre, pero el estar en la selva, el ver esos sonidos, el entender que hay muchas capas. Yo hice una coreografía en relación a esto y fue como muy enriquecedora. Entonces, ¿en qué selva fue, maestra? ¿En qué selva fue? En Veracruz, obviamente. Ya. En los Tuxtlas nos llevaron a Veracruz. Maravilloso, fue extraordinario. Lo que yo aprendí en la universidad descubría ahora sí que a México desde otro punto de vista. Sí. ¿No? Cuando nos llevaron a Acapulco no fue a solearte, sino a ver cómo se avienta la atarraya, cómo los pescadores pescan, cómo se hace todo el proceso de la pesca, sí, cómo se abre, ¿no? Que eso casi nunca lo haces. Entonces, conocí cosas maravillosas, a buscar fósiles, cosas extraordinarias que yo creo que me han servido para conocer, pues, este mundo maravilloso en el cual vivimos. ¿Cuál es el nombre de la coreografía que está relacionada? Grito Selvático, y la música me la dio un compañero biólogo que se llama Javier Oñate y es la voz de Ima Sumac. Casi ya no la hago, ahorita que me dices la tengo que volver a rehacer. Por favor. Porque es muy, muy, muy interesante la voz de Ima Sumac, de esta peruana, que puede tener una tonalidad muy alta y una muy baja. Se oye y empiezan los tambores. Entonces era padrísimo porque era como poner como todas estas extractos que hay en la selva, las vidas, o sea, cómo van los reptiles, cómo son las aves, cómo son distintos extractos,
pues para mí fue extraordinario como poder hacer. Eso lo he de haber hecho en algo, no me acuerdo, pero por ahí debo de tener el dato. Ahorita que lo decía, un poco parecía como si estuviera teniendo este movimiento hacia lo que usted está diciendo. Hace muchos años, estudiando biología, leí un libro que se llama Triptofanito, que era el que nos daban y es un viaje a través del cuerpo humano, un viaje fantástico contado a manera infantil, y así como usted lo está diciendo en su experiencia amplia como bióloga, así fue para mí leer ese libro. O sea, el torrente sanguíneo era y cómo se mueve y cómo bate el corazón. Y yo, de alguna manera, en mi creatividad juvenil o infantil, en la experiencia similar. Ojalá que se pueda volver a reponer esta obra maestra y ojalá que la podamos ver, porque sería interesantísimo. Y fíjate que sí, ahorita me metiste la idea. Pues lo voy a agradecer. Queda anotado y además grabado. Te invito, claro que sí. Sí. Además, claro que sí. Maestra, a lo mejor puede ser, porque una de las preguntas es, ¿cómo equilibrar, no? ¿Cómo equilibrar ese ritmo? Y probablemente la biología, el mismo ir acompañada a la danza de la biología haya generado una especie de equilibrio, ese ver cómo pescan, ese ver ese otro lado enriqueció totalmente, hizo un círculo, enraizó, no sé si claro, es lo mismo. Claro, no, o sea, de hecho yo creo que todas mis primeras coreografías, una se llamaba Ave Fénix, tienen mucho de esto, ¿no? La misma Alicia en el País de las Maravillas, el conejo, o sea, yo veía cómo eran los animales y trataba de buscar estos movimientos que yo veía, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, por eso te digo, además, nada es gratuito, todo está relacionado para algo que nos lleva a lo que somos, ¿no? Y a lo que producimos y a nuestra necesidad de transmitir. Sí, muy probablemente hay una inteligencia detrás de todo, aunque en el momento no se pueda entender como tal. Claro. ¿No? Claro. Ahora, maestra, le fue otorgada una beca. Una beca, ahorita usted nos dirá en tiempo, por lo que acaba de decir, fue prácticamente después de terminar biología. Una beca para estar en lo que es la Escuela Coreográfica de Moscú, que una de las cuestiones es que yo entiendo que es la vieja escuela, que es renombradísima y reconocidísima en todo el mundo, la escuela del Teatro Bolshoi, es la misma. Es la misma, es la misma. Donde emerge Maya Plisetskaya y donde emerge Igor Moiseyev y todos ellos. Todos ellos. Maestra, ¿cómo surgió esto? Un privilegio que me costó mucho trabajo. En esa época, la Academia de la Danza, en los años 70, tuvo mucho la influencia de la escuela rusa. Sí. Y varios maestros como Rosa Bracho, Hilda Sevilla, Giselle Collage, que fueron los primeros, Gina, fueron los primeros que se fueron. Y obviamente, pues uno quería ir. Ajá, exactamente. Yo quiero. Por muchas razones, por conocer la escuela, conocer la tradición, sí. Y también por conocer el sistema. Obviamente yo vengo de los años 70, Roquilla, UNAM, CCH. Claro. Uno quiere conocer y descubrir eso que tanto le hablan y ver a estos bailarines hermosos, brillantes, audaces, virtuosos, porque en su época, aunque no tienen lo que tiene ahora el bailarín, pero eran unos virtuosos y unos atrevidos, hacían unos giros extraordinarios que uno decía, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo hacen eso? ¿No? Yo me acuerdo que decía, yo quiero aprender esa técnica para que mis bailarines puedan decir algo. Sí, me acuerdo que tenía eso como muy, muy en la cabeza y entender, digamos, todo el sistema metodológico de la Vaganova, que es muy difícil, muy complicado, y no nada más es la técnica, eso es como muy claro, no nada más, lo que yo entendí es que la técnica Vaganova no nada más son
lo que nos conocemos como el tendu, el rondejam, toda esta formación de 8 años. No, es un conjunto de cosas que haces que este bailarín sea como es, como las danzas de carácter, las danzas históricas, el pas de deux, el repertorio y todo el conocimiento que forma a este bailarín de esta manera. Entonces eso me queda muy claro que no es nada más la técnica lo que hace a los bailarines que sean así, y no es todo un conjunto de cosas que en nuestro caso también nosotros como latinos tenemos esas otras cosas que nos hacen ser pues de otra manera. Sí, sí, sí. Pues yo he tenido la oportunidad de estar allá y Ajá. no he tenido jamás, tuve la oportunidad de estar en la escuela de San Petersburgo, observando una clase hace más o menos 5 años. Maestra, no sé qué le significara, sé que tiene muchos salones, en el momento en que usted estuvo, sé que han sido egresados de ahí, Polina Semionova es también de ahí, o sea, grandes personalidades. Grandes. Uno en otro tiempo lo ve, yo al menos siento mucho respeto, mucha... Yo tenía, o sea, para lograr esta beca, no creas que fue a la primera. Yo me tardé 3 años en lograr esa beca. Fue que me faltaba un papel, que esto no, que esto, que el otro, o sea, por angas o mangas, vueltas y vueltas. Al tercer año, en los años 80. Sí. Justo cuando me la dan, yo me caigo y me rompo una pierna, me rompo la rodilla. No puede ser. Yo estaba, claro, así es la vida, así es la vida. Y mando, en esa época eran fax lo que mandabas en un papelito, y entonces decías, yo voy a estudiar la pedagogía del ballet. Yo no iba para bailarina, yo claramente tenía claro que quería estudiar pedagogía del ballet. Sí. Entonces me dicen, como va para pedagogía, sí se puede ir. Bueno, yo tenía tanto miedo cuando llegué a la escuela de que me vieran con la pierna. O sea, yo me caí en julio, a mí me operaron. En septiembre, a finales de septiembre, después de mes y medio, a mí se me rompió, la pierna se me destrozó, se me dobló mi rodilla izquierda hacia adelante, se me rompen meniscos, ligamentos cruzados y ligamentos laterales. No, bueno. Entonces, realmente yo decía, yo no quiero que vean que estoy coja, pero pues me iban a ver que estaba coja. Porque la rodilla, me acuerdo que en el avión, pues dura, y se hinchó con tantas horas de vuelo. Pero tuve una extraordinaria maestra, Olga Alexandrovna Ilina, extraordinaria maestra, que me daba clases particulares, y ella poquito a poco me fue fortaleciendo y haciendo entender lo que ella me decía: te tengo que cambiar la cabeza, no nada más el cuerpo, te tengo que cambiar la cabeza para que entiendas todo esto, ¿no? Entonces, fue difícil, muy difícil, y muy impactante llegar a esta escuela, que es la escuela, ya no se llama la Escuela Coreográfica de Moscú, ahorita tiene otro nombre, Escuela Académica del Bolshoi, creo, algo así. Aquí tengo el nombre porque lo investigué cuando usted nos dio el nombre. Ahora se llama la Escuela del Teatro Bolshoi. Bolshoi. Así, tal cual. Ok. Escuela del teatro. Es extraordinaria, es una manzana completa, extraordinaria, manzana completa. Sí. En el primer piso tiene donde viven los stagiaires, que son los que estudian la especialidad. Tiene el comedor, tiene donde se da fisioterapia, y tiene 2 salones donde se hacen como la gimnástica y gimnasia. Sí. El segundo piso son extraordinariamente 20 salones, todos en esa época, yo no sé por qué remodelaron el Bolshoi, en esa época todos tenían el declive del Teatro Bolshoi, todos tenían el declive, 20 salones extraordinarios, maravillosos, donde tú tenías siempre una ventana y veías los copos de nieve, y entonces tú decías, entiendo por qué Tchaikovsky hizo esa maravillosa pieza de Cascanueces de los copos de nieve, que son para mí esa pieza es extraordinaria. Sí. Y el tercer piso
tenían los salones donde se daban clases teóricas y la otra parte era donde vivían los residentes jovencitos, los más jovencitos, donde vivían que venían de las mismas ex repúblicas socialistas, llegaban y vivían ahí. Entonces, los estallores, o sea, los más grandes vivíamos abajo. Entonces, pues era una escuela extraordinaria. En esa época estaba muy, muy nueva todavía, porque creo que se hizo en los años 60 o 70. Yo llegué en el 80, pero ahorita las fotos que yo veo y los videos que se ven, sigue la escuela extraordinaria, extraordinaria. Y en medio de este gran cuadrado había un como pequeño jardín donde la gente salía a fumar mucho, porque los rusos fuman mucho esos cigarros grandotes que huelen muy, muy, muy fuerte, ¿no? Los puros. Ajá, no, eran cigarros que olían muy fuerte. Ah, ya. Ajá, y había 2 entradas, entonces, pues uno podía entrar por una entrada y por otra entrada, ¿no? Entonces, el llegar a esa escuela y subir esas escaleras con la pierna sí, fue dificilísimo. Afortunadamente, estaba Natasha en ese momento, tú creo que la conoces. Sí, Natasha Lagunas también. Ella estaba estudiando para bailarina y había otras 2 latinas, una boliviana y una venezolana. Entonces hicimos mancuerna y obviamente Natasha fue nuestra madrina para entender ese mundo tan difícil, porque para llegar en el restaurante y pedir un simple jugo o lo que fuera, primero tenías que llegar, leer la carta, leerla en ruso, leerla. Sí. Luego ir y pagar. Si era cosa fría o cosa caliente, tenías que ir a diferente lugar. Después de que te decían ellos, con el ábaco, te decían, tabaco pit, no sé qué, o sea, que eran dos copi con 1 centavo. Sí. Te lo enseñaban en el ábaco. En el ábaco. Y después te daban un papelito. No, bueno. Te daban un papelito. Luego ya tenías que ir al lugar si era caliente o frío y tenías que hablar y decir lo que habías pedido. Benditos rusos, no, por favor. No. Realmente era una odisea. Era una odisea que yo acabé aprendiéndome 2 o 3 palabras. Ya me veía la señorita rusa y me decía, ya sé lo que va a pedir. Era miasa, que era carne o riba, pescado. O sea, yo siempre pedía lo mismo porque ya no... Porque ya se sabía ese. Porque me sabía eso, sí. Y yo viví con en ese primer año yo viví con una húngara. Sí. Entonces, afortunadamente, la húngara, yo me comunicaba con inglés, que ahora no hablo ni inglés ni ruso, fue un champurrado el que traigo en la cabeza. Pero en esa época nos comunicábamos en inglés y era extraordinaria porque tenía como determinada comida con la cual yo podía comer. A veces que no podía ir y pedir, ella tenía era maravilloso, era como una pasta de dientes, pero tú le exprimías y era como chorizo, era delicioso en un pan con un café, un Nescafé, y con eso uno tenía y podía sobrevivir. Podría sobrevivir a empezar a adaptarte a toda esta nueva manera de vivir, porque es una nueva manera de vivir, de entender, de aprender, de hablar, de entenderle al ábaco o aprenderte mejor los sonidos. Era más fácil, en mi caso era más fácil aprenderme los sonidos de 2 o 3, decirlo en ruso, ¿no? Que desde ahí empezó la revolución en la cabeza. Sí, llegar a la escuela había una extraordinaria foto de Maximova, que es muy famosa. Llegas a la escuela y lo primero que ves es una foto de Maximova. Y al lado de la escuela está el teatro especial para la escuela, que es extraordinario, donde tú ves todas las fotos y toda la historia de esta gran escuela, ¿no? De esta gran escuela. Ves a Vasilieva, a Maya Plisetskaya, a Moiseyev, a todos los ves en fotos cuando eran pequeños y luego cuando eran grandes, ¿no? Entonces es encontrarte con la historia en vivo, en vivo. Sí. Fue una experiencia extraordinaria, no fácil,
pero ¿Cuánto tiempo estuvo ahí, maestra? 2 años, 3 meses. 2 años, 3 meses. No me fui sola, afortunadamente, porque mucha gente le cuesta más trabajo. Mi marido se fue a estudiar economía. Entonces, yo los 3 o 4 primeros meses los viví en la escuela y posteriormente ya me fui a la escuela del que estaba a 3 estaciones del metro, sí. Y yo vivía en la escuela del Instituto Plejano, en el Instituto de Economía. Y fue maravilloso, había un como apoyo. Yo me ponía a llorar porque sentía que no me salían las cosas y me decía, no te pongas a llorar, viniste a aprender. Pero sentía como esta ansiedad, angustia de que las cosas no salían y no entender, ¿no? O sea, no entender y el desperdicio, ¿no? Hay veces yo tenía un pianista, una maestra y un salón para mí sola y decía, Dios, ¿qué es esto? ¿No? O sea, esto es un regalo para mí, ¿no? Sí, no, debe ser impactantísimo. Sí, entonces, y viajé mucho, conocí mucho, y sí agradezco a las maestras que fueron mis tutoras. Te nombran como tutora a una maestra, entonces, impactante lo que ellos te dan. Te exigen mucho, muchísimo, pero ellos también te dan muchísimo. Sí, aparte el carácter es... No, sí, yo me acuerdo que cuando yo empecé a ver las primeras clases, la primera semana que me mandaron con un maestro, Balukin, que vino a México en los primeros, muy al principio, porque él creo estuvo en Chile, pero él hablaba español, pero yo lo veía y decía, es que los va a matar por el simple tono de voz. Sí, puedes esconderte abajo de la mesa fácilmente. Yo decía, y me acuerdo que a mis cuates biólogos les decía, ¿dónde está el hombre nuevo? No lo veo, porque digamos que uno idealiza muchas cosas de las que lee. Y en cuestión de pedagogía sí siento que es muy, su historia es como ellos, rudos, toscos, bruscos. Y así son, ¿no? Así son, o sea, si te dicen, porque así te dicen, Caroba, eres una vaca, así te dicen. Así es su manera de ser y obviamente si le dices a un mexicano, eres una vaca, pues te demandan y más ahora. Definitivamente. La palabra que más recuerdo, que si no es la única que me aprendí en el viaje, fue niet. Es la primera que aprendes. Es la primera y la que jamás olvidaré porque la escuché tantas veces. Todas las veces. Sí, hay una fuerte tendencia así, pero también por otro lado lo que usted dice, ¿no? Entrando al Teatro Mariinsky por primera vez, yo no quería ni agarrar la manija de la entrada porque decía, es que esta manija la agarró Baryshnikov, esta manija la agarró Nijinsky, o sea, en mi mente pasaban y yo sentía yo no quería salir de ahí porque además te sacan, o sea, no te puedes quedar más tiempo del que es. Y yo entre las lágrimas y ver los pasillos y ver, no entendía las letras, pero entendía la danza, entendía el escenario, entendía la belleza porque son los cuerpos de baile extraordinarios. Como si estuviera viendo ángeles en la tierra. Así extraordinarios y muy educados. Hay un respeto a la profesión impresionante. Yo me acuerdo, los niños saben quién eres. O sea, sabían que yo era mexicana y que estaba estudiando. Stagiaire es como especialidad en pedagogía, es decir, stagiaire en pedagogía. Los niños, si yo pasaba, se paraban y como yo tenía un grado, así lo ven ellos, un grado mayor, porque soy pedagoga, voy a ser pedagoga, se paraban y te hacían la reverencia. Yo decía, me acuerdo, yo les decía a mis amigos, con los biólogos les decía, no entiendo. Obviamente, después, claro que entiende uno todo por la historia y porque vas conociendo la manera en que trabajan, ¿no? Pero sí realmente es muy, muy impactante. A mí me tocó ver que yo en esa época no sabía a quién estaba viendo. A mí me tocó
ver ese primer año graduarse a Nina Nanieshvili y a Marius Riepa, o sea, grandes estrellas. Entonces yo lo que veía era estos dos niños jóvenes, adolescentes de 16, 17 años, extraordinarios. Eso fue lo que yo vi el primer año. Entonces, pues tú dices, ya después de que sales, ay, mira, regresas ahí. Y dices, ups, porque tu ojo también se acostumbra. Tu ojo se acostumbra a ver lo bueno. Y luego, y me acuerdo que le decía a mi marido, creo que no son tan buenos. Cuando llegas aquí dices, no, Reina Pérez. No escuchen eso, por favor. Sí, son extraordinarios. Sí, pues en ese momento a lo mejor es mejor no saber muy bien, ¿no? ¿Qué pasó? Porque a veces si uno lo sabe, tendría uno que hacer así también, ¿no? Claro, pero bueno, ellos llegaron a ser grandes estrellas. Después fue muy curioso, yo viajé a Nueva York y me tocó ver la despedida de la misma chica que yo vi, que fue, eso fue extraordinario. Nina Nanieshvili, me tocó verla en el American Ballet retirarse con Lago de los Cisnes, pero yo la vi cuando era jovencita y luego me tocó verla ya en los 2000, ajá, cuando ella se retira. Entonces fue así como dices, muy, muy, muy agradable. Todo tiene su momento y cada cosa se va ligando. Curiosamente pasa el tiempo y se reencuentra. Qué increíble, ¿no? O sea, una criatura que se gradúa y de momento verla en el momento de... ya de terminar su carrera y después ya se fue a Tbilisi a dirigir la escuela allá. Ahora, maestra, otra parte que también a mí me llama mucho la atención, me gusta mucho Rusia. Yo de hecho que en la próxima vida voy a nacer ahí, lo traigo programado a ver si se me permite, en tanto orgullosamente mexicana, porque además es también un bellísimo país. Ha creado obra coreográfica para diferentes instancias aquí en México, pero entiendo que en su momento usted hace una creación coreográfica estando en Moscú en el teatro, la Escuela de Teatro Bolshoi. Maestra, no sé, pero o sea, yo me pongo así simplemente a imaginar, o sea, estos grandes coreógrafos, no sé en qué momento haya sido, si cuando usted estaba ya estudiando o después regresa, ¿cómo es esta parte de la historia? Estando allá, hay como noche de talentos, y los extranjeros teníamos que hacer algo. Ya. Entonces, pues yo les dije a Natasha, a la boliviana y a la venezolana. A todo el equipo latino. A todo el equipo, le digo, y además que yo venía toda rojilla, le digo, ¿qué tal si hacemos la historia de América Latina? Sí. Y entonces invitamos a un húngaro, a un mongol, a otro chico, eran ya un italiano, creo. Sí. Y yo me atreví a hacerlo, sí, como montar la historia de América Latina. Fue interesante porque además llegué como, digamos, hasta la primera parte, le ponía texto, porque a mí siempre me ha gustado lo del texto. Sí. Y luego con los conocidos de mi marido, no nada más se presentó en la escuela del Bolshoi, ahí podríamos decir, es como un talent show que se hace, es como un talent show, y entonces los latinos teníamos que hacer algo, entonces todos los latinos pues hicimos eso. Hay fotos, te voy a mostrar algunas de ellas, verás eso, es de los años 80, y también se presentó en la MGU, en la Universidad MGU, hicimos una o dos representaciones, pero eso fue porque yo dije, pues yo no puedo bailar con estas criaturas, yo vengo ahí con la rodilla acabada sí. Entonces les dije, pues vamos a montar algo, y las latinas felices de que yo hiciera mis locuras, y pues bueno, pues que ellos conocieran también algo de nosotros, ¿no? Claro. Y la gente me mandó música, me acuerdo que me mandaban discos. Bueno, fue un show conseguir música, pero bueno, todo se pudo hacer, porque no es ahora que le picas y le mandas y ya está. No, en los años 80 era otra cosa, una llamada de teléfono te tardabas mucho. Y carísima, además. Pues bueno, era otro mundo.
Sí, y llamabas y además la cuenta del teléfono era mortal, porque estabas 5 minutos y ya tenías que pagar muchísimo dinero por esos 5 minutos. Pues fíjate que yo no me acuerdo que fuera muy cara. En esa época no me acuerdo que nos haya salido caro. Me acuerdo que era muy tardado localizar, tratar de llamar, el telegrama, el fax, pero no me acuerdo. En ese momento Rusia no era muy caro. Ah, Y ya. más si traías dólares, porque a veces conseguíamos en el mercado negro 3 por 1. Entonces, en ese momento no No fue fue caro. tan complicado. Fue caro, no Bueno, fue bueno, al caro. menos en eso sí estábamos en bien. Ahora, maestra, antes de entrar un poquito en el tema, porque sabemos que es directora de la compañía Ardentia, yo quisiera preguntarle, porque usted seguramente lo sabe muy bien, actualmente compañías subsidiadas totalmente por gobierno, totalmente, porque hay quienes tienen, por ejemplo, algún patronato y apoyo de gobierno o tienen, pertenecen a algún proyecto. Actualmente en nuestro país, obviamente está la Compañía Nacional de Danza, pero ¿qué otras compañías gozan del subsidio total gubernamental? Pues desgraciadamente Guadalajara ahorita ya no sé, estuvo Morelos, Sí, vale de cámara, pero ya hace mucho. pero ya no, Bueno, no hace pues tanto, hace 10 años. porque Ballet de Monterrey tiene subsidio, Sí. es patronato, es diferente, pues creo que nada más, y bueno, el taller coreográfico de la UNAM que sí tiene un subsidio, ¿no? Sí. Pero creo que los demás, pues es que pues casi no creo que hay muy pocas compañías en México, Sí. este, O sea, si estamos subsidiadas. hablando de 4, 5, estamos correctos, más o menos, si no es que menos. Guadalajara, pues ahorita retomó como nueva dirección, ¿no? Sí. Pero sí es triste que haya tan pocas compañías. Está Toluca, que sí está subsidiada, Toluca. la 2, Toluca, Internacional 3. sí está subsidiada totalmente. Sí. Este, eh, La Compañía del Estado de México, que es es... esa, la compañía del Estado de México, la de Ah, Toluca. ok, La ya, compañía del Estado de México es la de Toluca. sí. Ajá. Pues Sí, estamos hablando de 3. muy De 3. pocas, Sí. muy pocas. Y Sí. esto acompañado porque, bueno, sabemos que crea la compañía Ardentia y que tiene jóvenes bailarines, que tiene estas obras infantiles, estas obras juveniles. Maestra, ¿cómo, como directora de la compañía, cómo subsistir y qué visión tener ante esto? Porque bueno, no, estamos hablando de que hay 3 con subsidio, 4 a nivel nacional, cómo sostenerse ahí con ese arrojo, con ese vamos a hacerlo, con esa Alicia en el País de las Maravillas que recién hace no mucho se presentó en el Teatro Esperanza Iris, si no estoy equivocada. Entonces, ¿cuál es su percepción al respecto y qué la mantiene ahí? Mi necedad. Así de franco, así de abierto. Primero fue una necesidad, ¿no? Una necesidad y obviamente pues es una necesidad también, ¿no? Sí, Es muy difícil, yo creo que cada año digo ya no más, cada año yo digo ya no más, ya no puedo, ya estoy más grande, eh, uno hace de todo, hace producción, hace difusión, hace ensayos, a veces no tiene dinero para pagarle a gente que te pueda ayudar o colaborar. Y yo he tenido mucha suerte porque la gente me ha ayudado muchísimo, ¿no? En este transcurrir de 20 años. Ardentia tiene 20 años, aunque yo empecé antes a hacer como coreografía. sí, Y he tenido gente que ha durado increíblemente 10 años, o sea, en una compañía particular, independiente, que se ha mantenido es gracias al trabajo cotidiano, sí, ¿no? Y este trabajo les reditúa no nada más monetariamente, sino artísticamente, ¿no? claro. Ha sido muy difícil, por ejemplo,
A mí la coordinación de danza siempre me ha prestado un salón y a raíz del COVID no tengo salón. No tengo salón y así nos presentamos el año pasado sin salón, pero tuve 2 hadas madrinas que me prestaron, 2 escuelas que me prestaron salón, espacio para poder ensayar, ¿no? Y Sí. pues o sea, y esto ha sido gracias al, yo creo, trabajo que se ha hecho durante 20 años, ¿no? Sí fue una necesidad, yo tenía ganas de compartir todas esas emociones que yo vi en la biología. Después surgió toda esta cuestión de los niños y por qué los niños, pues fue cuando yo llevaba a mis hijos y los llevé a ver estas obras maravillosas que se presentaban en Bellas Artes y que Mario Iván era como el director de orquesta, no era el director, pero hacía y se cambiaba de personajes y de personajes. Y el actor. Te presentaba una música de Hungría, otra música de esto, y te daba un panorama maravilloso. Entonces yo decía, yo quiero algo así en danza. Yo quiero que mis hijos entiendan, no sé si se van a dedicar, y no nada más mis hijos, sino que la gente entienda esta maravilla que yo he tenido oportunidad. Sí. Y entonces así surgen como los proyectos. Y además también estaba en la coordinación de danza Mabel, Diana y Evangelina Ocio, y me hicieron un comentario. Yo siempre pongo mucha atención. Y entonces me dijeron, me dijeron, es que tú eres muy nair. Y yo dije, ay, caray, ¿qué me están diciendo? Hay que poner atención. Y resulta que después las cosas que yo empecé a hacer de niños eran como muy fáciles para mí. ¿Por qué? Porque para hacer obra para niño es como tener muy claro que el niño no es constante. No puedes irte y aventarte toda la Giselle completa porque el niño te va a brincar de un lado a otro. Sí, yo más o menos soy así. Te vas una cosa, la otra, la música, la velocidad, el sonido, el vestuario, y entonces se me dio muy fácil. Ahora lo analizo. Sí. Al principio no lo sabía. Hasta que lo mencionaron. Ajá. Y entonces, pero se empezó como se dio, ¿no? Sí. Para mí la historia de la danza y como yo la viví, porque la viví tanto en el escenario, en estas óperas que tuve la oportunidad, como cuando me fui a Rusia, esta historia para mí es muy importante, o sea, porque como decía mi papá, si quieres ir para un lado, ve de dónde vienes. No me acuerdo el dicho, pero es, ¿para dónde vas? O sea, si quieres ir para un lado, ve de dónde vienes. Algo así era el dicho que me decía mi papá. Entonces, yo siempre he querido como transmitir toda esta gran historia que es, pero de una manera sencilla, no aburrida, y que no te pese, y que no sea cansado, ¿no? O sea, creo que eso ha sido como el acierto de Alicia en el País del Ballet. Sí. O sea, tú haces un recorrido en la historia de la danza en 50 minutos y te ríes con la niña, porque lo que pregunta, o sea, yo me acuerdo que cuando hacíamos las cascanueces para los niños en la compañía, sí, los niños decían, es una falda levantada, y a mí se me quedó porque dije, ay, qué curioso. Los niños dicen que el tutú eso dicen los niños, claro, es una falda levantada, y entonces hay frases que a mí se me quedaban como esa y que además si la ves desde aquí se ve claro, más levantada. Es una falda levantada, el tutú es una falda levantada, así de sencillo. Pero un niño en algún momento lo dijo en Bellas Artes, a mí se me quedó, y ese texto se dice en Alicia en el País del Ballet. Y así como esos detalles, hay muchísimos que me han ocurrido y que de repente llegan, pum, 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 y ahí están. Hay un momento en que salen y así salieron.
sí. En la organicidad de ser niña y conectar con eso que ya naturalmente, Claro, sí. que ya naturalmente tiene. Y bueno, platicaba un poco acerca de que quería transmitirlo a sus hijos y probablemente muchos que han asistido a las funciones de esta compañía le ha transmitido a los hijos de México. Y Así es. transmitirle a los Fíjate hijos que de México es un regalo y este, algo a lo que debemos sí, agradecer. yo me puedo dar por dicho que 20 años en activo Alicia ha estado. Sí, No creas que ha estado en, en el 99 se hizo la primera vez, sí. pero en el 2000 se hizo, tuve muchísimas funciones, o sea, ha tenido muchas funciones. Creo que el último año, solamente el 20, el 21 no se hizo porque el 20 se pasó por la Coordinación Nacional de Danza, se pasó en las transmisiones eh, que se hacían en las transmisiones por Facebook Sí. de la coordinación, se hizo. Entonces es una obra que se ha transmitido 20 años con 20 Generaciones. generaciones, que es muy interesante porque tuve oportunidad. Esa obra para mí ha sido maravillosa porque había un programa en la SEP que era danza escolar. Entonces teníamos danza escolar en el Teatro de la Danza 4 días a la semana. Ya. Y entonces llevaban a los niños y esas danzas eran maravillosas porque los niños, como no van con papás, le hablaban a Alicia, le hablaban al conejo, le hablaban en ruso, le hablaban esto, le hablaban el otro. Y es muy interesante. Una Alicia, una niña que vio una obra, después bailó conmigo y fue mi Alicia. Ay, qué bonito. Así ha sido, se llama Miroslava Millán, y ha sido pues como muy, muy interesante. Y la última vez que lo presentamos ahora en el Teatro Esperanza Iris, ahora mis alumnas me dicen, gracias a la obra, los niños quieren bailar y conocer más la historia de Alicia en el país del ballet. Digo, una necesidad que yo tenía muy grande de transmitir lo que a mí se me dio Sí. y yo quería pues transmitir. Pues agradecemos la necedad entonces. Sí, soy muy necia. Sí, soy muy Agradecemos necia. la necedad. Ahora, maestra, como ensayadora en la Compañía Nacional, ¿qué es lo que la gente próximamente puede venir? ¿Cuándo inicia la temporada para la compañía? Hay ballets que, bueno, son icónicos dentro de la compañía, pero bueno, hemos estado también dentro de una pandemia. ¿Qué viene para la Compañía Nacional y que la gente puede disfrutar Pues próximamente? tenemos un semestre importantísimo. Dentro de 3 semanas en Bellas Artes se estrena Quijote, bueno, se reestrena Quijote en una versión un poquito más reducida. Sí. Viene un programa contemporáneo bastante interesante y viene un programa mucho más entrañable porque Agustina Galizzi se despide, se retira y se retira con Esquina Bajan y otras cosas. Entonces, trabajar con él y una vez más, que es incansable y que la vemos trabajar y moverse a esos 90 años, pues qué más enseñanza que esta, ¿no? Es extraordinario. Es como un gran, una gran oportunidad que vamos a ver a la compañía desde lo clásico, lo contemporáneo y digamos lo urbano mexicano, Sí. como digamos lo de Nelly, que es extraordinario, esa esquina bajan, que es un canto a México de los años 50, ¿no? Es extraordinario. Maestra, no sabe la noticia, o sea, yo ya sabía que se retiraba, yo ya sabía que estaba esta propuesta de que fuera con Esquina Bajan, pero el corazón no me cabe de escucharlo porque la maestra Nelly ese significa muchísimo en mi vida ¿Cómo no? personal. Es alguien a quien definitivamente querré encontrarme durante muchas vidas, durante mucho tiempo y muy, muy feliz de escuchar esta noticia y ojalá que la gente de verdad se acerque a este programa porque además hace historia porque es tan de México, porque te puedes encontrar tantos sitios y tantos personajes Claro, tan claro. entrañables que todos conocemos, que nos conocemos con el zapatero, con el algodonero, con el barrendero, ¿no?
con el panadero que la bicicleta, o con el tamarindo, que en mi época les decíamos los tamarindos, ¿no? Sí, o el tranvía. Pues es extraordinaria esta obra. Ojalá y la pandemia nos permita hacer todo esto. Ojalá, yo creo que lo único por lo que no lo haríamos fuera por alguna cuestión, pero esta es nuestra programación, es agotante. Mañana empezamos a trabajar en vivo, sí. Y va a ser agotante. Creo que no vamos a tener, y más trabajar con Eli, pues creo que vamos a trabajar de sol a sol. Sí. Entonces, pero será pues muy extraordinario. Maestra, pues es un placer tenerla esta noche con nosotros por todo lo que implica este recorrido, porque es la madre, pero es la hija, pero es la coreógrafa, pero es la maestra, pero es la creadora, y todos estos personajes en esta obra de la danza de la vida que la conforman, definitivamente, y fue la percepción que yo tuve al estudiar un poco más acerca de usted, en las posibilidades digitales que puedo tener alcance, y siempre percibí esa energía de la niña. Por eso decidí empezar así, porque tiene ese movimiento, ese color bello y natural que puede tener un niño, y esa necedad que también tiene. Es muy necia. Y la cual a veces como adultos nos puede marear un poco, pero que definitivamente cuando esa necedad tiene color, cuando tiene propósito, cuando tiene viaje, es de celebrarse. Y celebramos muchísimo su presencia, celebramos que esté en la Compañía Nacional, que tenga el arrojo de permanecer en esta compañía y que nos siga regalando a los jóvenes y a los niños mexicanos estos personajes tan maravillosos. Esta es su casa, maestra, y este es su espacio. No, pues muchas gracias por la invitación. Fue muy agradable platicar contigo. Creo que dije cosas que nunca me habían preguntado, y te agradezco mucho. Los agradecidos somos nosotros y todos los que hoy nos han escuchado, pues hemos hecho un recorrido breve pero conciso a través de este viaje maravilloso que tiene el nombre de Reina Pérez, pero que probablemente, si nos acercamos un poco a su obra, un poco a lo que ha hecho y a estas grandes presentaciones, próximamente seguramente habrá algunas, y dejaremos aquí las redes sociales para que usted pueda acercarse a esta compañía ardente, así como también a la Compañía Nacional, porque nuestro quehacer es difundir y acercar a ti este maravilloso mundo, el maravilloso mundo de la danza. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengas una muy buena noche. Muchas gracias.